Vamos a trabajar como en tres áreas fundamentales. El tema de las catástrofes, estamos viviendo una catástrofe. El tema del cambio dentro de la catástrofe. El tema del liderazgo dentro de los cambios, dentro de las catástrofes, pero también dentro de la vida de todos todo el tiempo, ¿no? La idea es que estamos viviendo una situación que de alguna forma hemos vivido en determinados momentos. El mundo cambió mucho, el mundo repite situaciones, la gente repite historias y las estructuras también repiten historias. Dentro de esa repetición de la historia, uno puede tener cosas conocidas que ya pasaron, pero bueno, siempre que hay una curva de repetición, esa repetición es diferente de la anterior, tiene otros aditamentos. Nosotros vivimos situaciones de catástrofes como la del 2001, donde había un gran problema exterior y un gran problema en el país también, sobreagregado al problema que todos vivían, y ya cambiamos un montón de hábitos. A partir de, antes viajábamos sencillamente, salíamos del avión con la valija y llegábamos y abrazábamos a los familiares. A partir del 2001 entrar a un avión fue todo un proceso que al principio nos sorprendía, luego nos pareció integrado a nuestra vida cotidiana, ya sabíamos qué llevar en el avión, qué no llevar en el avión, cómo hacer las valijas, cambió nuestras costumbres desde el principio hasta el final. Y fue integrado como natural. También hubo una pandemia interesante que cambió el mundo, que fue el HIV, que fue otro coronavirus, que de alguna manera hace 20 años cambió, un poco más, cambió un poco la forma de relacionarse, la forma de la sexualidad y un montón de cosas alrededor de algo muy íntimo, ¿no? Una cosa muy personal, que cambió, generó una situación de cuidado diferente. No se encontró vacuna todavía para ese coronavirus, con lo cual ese cambio tiene que seguir y los hábitos fueron integrándolo también como una cosa natural. La catástrofe de la que estamos hablando ahora no es un terremoto. Yo siempre doy el ejemplo de que un terremoto dura 1 minuto y al minuto siguiente uno está organizándose comunitariamente en el reordenamiento y reconstrucción de las situaciones. Lo cual hace que esa unión solidaria cambia la relación entre las personas, cambia los objetivos, cambia la forma de interrelacionarse, de integrarse y usa situaciones previas de organizaciones que estaban para eso. Uno tiene ciertas cosas en los gobiernos de previsión de situaciones de catástrofes puntuales. Sábanas, frazadas, alimentos, etcétera, hay una provisión para eso, pero para algo que dura un día o en una zona pequeña determinada. Entonces, ¿qué pasa con esta catástrofe que va a durar un tiempo largo y que además modifica cosas inimaginables para todos nosotros? Esta catástrofe es como un enemigo oculto, aparentemente es de persona a persona, o sea, la persona puede ser mi enemigo, con lo cual hay ciertas actitudes que van a cambiar sí o sí. La mente intenta programar y organizar en el futuro qué va a pasar, qué tengo que hacer, pero en este caso es un poco complicado porque no hay patrones que yo pueda imitar o seguir para programar en mi futuro esta historia. La mente solo va a funcionar de acuerdo a cosas que conozco, organizadas, pensadas, de experiencia o estudiadas. Pero en este momento es muy poco lo que una mente puede organizar en un futuro tan impredecible. Entonces, si uno funciona de esa manera, uno tiene tendencia a generar historias apocalípticas. O sea, el diluvio, nos vamos a destruir todos, vamos a dejar de estar, de funcionar, vamos a morirnos todos, las plagas, etc. La psiquiatría estudia una forma de reaccionar frente a situaciones que es innata a todos los humanos. Obviamente también a los animales, pero como la mayoría de los animales no tienen mente, creo que por suerte a veces, esa forma tiene una estructura que implica a toda la persona, implica la química de la persona, el cuerpo de la persona, las sensaciones, las emociones, los pensamientos. Entonces, para explicar esto, yo uso el ejemplo de un indiecito que va caminando por la selva y de golpe se encuentra con un olor de un tigre, o un ruidito, o un rugido, o una visión de un tigre a la distancia. Esa persona, ese indiecito, empieza a tener taquicardia,
empieza a respirar más rápido para tener más oxígeno, para que la sangre fluya, para que los músculos reaccionen, y entra en un estado de una absoluta alineación. Ese estado de absoluta alineación se llama arousal. No encontré una mejor palabra en español, pero en ese estado hay una absoluta sincronicidad entre mi química, mis músculos, mis huesos, mi cuerpo, mi mente, que desaparece en una mente pensante, y es un estado totalmente alineado que me permite accionar y resolver frente a situaciones agudas, frente a situaciones de estrés agudo, y muchas veces las personas terminan o huyendo o atacando en función a una evaluación instantánea de mi capacidad, el tamaño del tigre, mi vulnerabilidad, el tamaño del estresor. Esa decisión que es tomada con una absoluta intuición, en realidad no es solamente una, a mí me parece que, o la intuición de uno, es una alineación de una evaluación que el cuerpo de todos nosotros, el cerebro de todos nosotros puede hacer, acerca de un montón de factores que coinciden al mismo tiempo y que impactan en mí. Desde lo que escucho, lo que veo, lo que siento, el día, la noche, la hora, la posibilidad de correr, la distancia del tigre. Toda esa evaluación es imposible hacerla con la mente. Es algo parecido a si yo intentase manejar un auto pensando lo que tengo que hacer. Tengo que apretar el embrague, poner el cambio, acelerar, pero soltar despacito, y mientras tengo que escuchar música, ver el semáforo, ver hacia dónde tengo que ir, la velocidad del auto, los frenos, o sea, son demasiados estímulos que nosotros nos acostumbramos a automatizar, y en esa automatización somos capaces de organizar cosas muy difíciles con acciones, pensamientos, emociones al mismo tiempo, alineados en un automatismo. Ese estado de arousal se diferencia de este estado de vida común y corriente porque yo puedo tener varios intereses organizados al mismo tiempo. Yo puedo automatizar el manejo, pero estar pensando en un tema, o hablar con alguien por teléfono, o escuchar una canción, o mirar un detalle de algo que pasó por la calle. Estoy desorganizada. Ese estado se llama, es un estado caótico de uno. Aunque uno evalúa a veces intuitivamente al revés el estado, ese es un estado más bien caos. Varias cosas al mismo tiempo, sin importarme demasiado una unión, y lo puedo hacer. No corro riesgos. Si yo estoy centrada, tranquila, en un lugar seguro, no corro riesgos. Pero si hay situaciones de riesgos y tigres, ahí yo necesito empezar a funcionar de una manera muy alineada para tomar una decisión rápidamente que me salve la vida. O que le salve la vida a otras personas. A mí me gusta este estado porque es un estado en donde uno ve heroicidades en las personas. Este es un estado que implica que alguien que se tira al río para salvar a otra persona sin pensar que se puede ahogar, o que genera una acción refleja para sacar a alguien de la vía del tren, donde viene el tren, ese es un estado reflejo totalmente alineado, donde uno funciona sin tener que pensar, porque si ustedes piensan, pensar implica toda una serie de neuronas que tienen que activarse en línea, y aunque para nosotros son milésimas de segundo, hay varias neuronas implicadas en el sistema, y después ese tiene que convertirse en una orden motriz. El estado reflejo es un estado directamente a zonas medulares del cuerpo, no pasa por cerebro, baja y genera la acción. Si yo no tengo ese reflejo, me quemo. Por ejemplo, cuando yo pongo la mano sobre algo caliente y saco directamente, eso es gracias a que tengo un reflejo, porque si tengo que pensar, esto que siento es calor, si dejo la mano me voy a quemar, terminé con una quemadura de 3er grado. Entonces, los procesos mentales dentro de las catástrofes son importantes tenerlos controlados, no sé si es la palabra, porque la mente es una especialista en controlar. Si yo puedo tener confianza en mí, de que mi accionar en los momentos difíciles es el adecuado, yo puedo contar con eso para accionar durante las catástrofes.
Si yo tengo emociones negativas, viejos miedos de mi vida, emociones del estilo enojo o tensión, me puedo quedar paralizada frente a las catástrofes. Eso viene de mi historia. No estoy muy preparada para interpretar claramente el estímulo que yo recibo de lo exterior y armar una acción refleja adecuada, porque el miedo me lo va a impedir, porque el quedarme paralizada de miedo me lo va a impedir. No voy a salir corriendo, y si me quedo paralizada, el tigre me come. Pero si confío en mi capacidad de reacción frente a situaciones diferentes, puedo estar tranquila, aunque las situaciones que esté viviendo sean inéditas. Sé que voy a accionar de una manera buena, me tengo confianza, estoy plantada, sé que voy a tomar las decisiones correctas, confío en mi capacidad de intuir situaciones, de prever situaciones y de acción. Es la única salida que tengo frente a situaciones de imprevisión. No puedo hacer otra cosa. Si yo intento estar todo el tiempo en alerta, pensando qué voy a hacer, qué va a pasar, cómo va a suceder, y entonces yo, lo más probable es que gaste toda mi capacidad, toda mi energía, en tensión de alerta, y cuando llegue el momento de accionar, estoy agotada, porque ya no tengo más adrenalina, dopamina, las sustancias que yo necesito para una acción directa. Las deplecioné, las limpié. Si ustedes, el ejemplo de un gato, que cuando uno ve un gato y un pajarito, ¿no? El gato no está tenso corriendo atrás del pajarito todo el tiempo. El gato está centrado, acostado, muy relajado, con una orejita a lo mejor, y un reflejo que él conoce, que cuando sea el momento adecuado, el gato salta y pega el zarpazo y se come el pajarito. Pero mientras tanto, tiene una relajación absoluta. Preserva energía, los músculos están perfectos con toda la química necesaria y la glucosa necesaria para moverse en el momento preciso. La alerta es una de las cosas que más agota, porque cuando llega el momento de accionar, yo estuve 24 horas en alerta, no sirvo para nada. Pero si sé que en el momento que haya historia, yo estoy entrenada, manejo mi acción y entiendo mis emociones negativas por mis viejas historias de la vida, yo voy a accionar de la mejor manera posible. Bastante bien, es una cosa que a mí me encanta decir en los entrenamientos, ¿no? O sea, si yo logro que las cosas salgan bastante bien, soy feliz. Si me propongo que sea lo mejor posible, la forma perfecta, y lo más probable es que en el estrés de tratar de lograr ese perfeccionismo, la cosa exacta, gaste toda la energía y la capacidad y me pierda las cosas importantes. Esto ya va un poquito desviándose al tema del liderazgo, ¿no? Pero si yo vuelvo al tema del arousal, ese estado físico es el estado que todos conocemos. Es un estado que nosotros usamos muchas veces, por ejemplo, para conseguir comida. Cuando uno tiene hambre, de alguna manera todo el cuerpo está organizado en lograr conseguir alimento. O en el estado sexual, también es un estado donde está totalmente alineada la situación, de una manera muy distinta, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, mi química corporal, que en un estado común y corriente, como ahora de dar una conferencia o de hacer un trabajo. Entonces, ese estado de alienación, no alineación es un estado muy bueno, muy importante, en el que tengo que confiar, y confío en viejas historias mías de haber reaccionado correctamente frente a una situación difícil. Si la situación es imposible, nadie va a poder hacer nada. Eso también es algo con lo que cuento. O sea, si la situación es de una gravedad tal que no hay salida, no hay salida. Pero en general, las situaciones que uno vive en esta vida, gracias a Dios, no son de puertas cerradas y sin posibilidad de opción. Va a haber opciones, va a haber puertas, va a haber salida. Y va a haber un contar con el otro, en lo que yo llamo una solidaridad inteligente. Entonces, solidaridad inteligente es algo que cambia también las formas de trabajo de mi vida o las formas de compartir de mi vida. Si en Argentina algo bueno y lindo era
que nos abrazamos, y nos damos besos, y tomamos mate juntos, y charlamos muy de cerca, porque la distancia social en Argentina es muy cortita, en otros países es una distancia más prudente que uno necesita tener. Hay, de acuerdo a cada cultura, las formas de comportarse en sociedad son diferentes y las distancias sociales también. O sea, los ingleses tienen más protección al coronavirus que nosotros, porque sus distancias sociales son más largas. Si yo me abalanzo a alguien para darle un beso y es inglés, se va a asustar y se ve para atrás. No es costumbre, no es polite, no es bueno el contacto. Esa solidaridad ahora en Argentina de tomar mate juntos ya no es buena. Hay que cambiar esos hábitos por hábitos mejores, entendiendo que no soy mala si tomo distancia de las personas, o me tapo con un barbijo, o me pongo anteojos para protegerme. No es un extraño, no es que estoy desconfiando y eso está mal visto. Hace 6 meses eso era un espanto, y ahora es algo de protección. La misma acción y la misma situación cambió 180 grados de forma de ser interpretada. Ahora te protejo si me alejo. Entonces, entre la solidaridad inteligente en la que todos contamos, la otra situación es, yo presupongo que nadie quiere que este barco se hunda. O sea, si vamos todos en un bote, tal vez tengamos ideas diferentes hacia dónde llevar el bote. Lo que no creo es que nadie haga un agujero en el bote. O sea, uno puede remar más rápido, puede remar mejor, puede pensar que si vamos para allá nos vamos a salvar, y otros si vamos para allá nos vamos a salvar. Alguien llevó alimento, lo puedo compartir, no lo puedo compartir. Pero el agujero en el bote no creo que lo haga nadie. Entonces presupongo una buena voluntad de parte de toda la comunidad que me va a intentar llevar a un lugar seguro. Eso también baja mi alerta, porque si el otro también es mi enemigo, eso es gravísimo. Entonces, si entramos en el manejo de emociones negativas para resolver problemas, eso va a generar una situación muy complicada. Esto tiene que ver también con el tema de algunas preguntas de liderazgo que me hicieron, ¿no? Hay una cosa, no sé, para la gente que sabe algo de budismo, lo único permanente es el cambio. Eso se llama impermanencia en budismo. O sea, todo cambia constantemente y eso es lo permanente. Si yo sé que eso es así, también tranquilizo mi estrés. Si no hubiese una evolución permanente de las cosas, yo no podría, por ejemplo, curarme de una infección por el cambio que se genera en mi sistema inmunitario. Entonces, los cambios sincrónicos, en tiempo, direccionados, correctos, salvan vidas, son esperables y son importantísimos porque es parte de la evolución de la vida, ¿no? Hoy hablábamos de tener bebés y un parto y el chico crece y aprende a hablar y aprende a caminar. Todo eso es esperable y es parte de la vida. La otra metáfora que siempre se usa es que un río siempre es el mismo río, pero el agua nunca es la misma, ¿no? Entonces yo puedo esperar que allí haya un río y que allí haya agua, pero a su vez el agua va pasando y muchas veces, si un río es lo suficientemente grande e importante, tiene una corriente interna en el centro del río que es mucho más fuerte y poderosa, y en esa corriente va dejando los palitos, las basuritas, las cositas a los costados. Y el centro del río llega seguramente a un lugar determinado, bajando por el lugar de menor pendiente. Cuando los ingleses hacían los ferrocarriles en Argentina, seguían los ríos, porque el agua baja por el lugar más fácil. Entonces, el agua tiene ciertas características, ¿no? para todos, en realidad. Un poco se dice que el agua avanza por sobre todo. Si hay una roca, la rodea o la sobrepasa. Si hay un agujero, lo llena y sale por arriba. Si hay un corte, se forma una cascada y el agua sigue. Entonces, ese río que es nuestra vida y que nosotros vamos avanzando a través de situaciones externas cambiantes, tiene varias características. Tiene una característica que uno aprende a entender, que es el tiempo. Hay un tiempo en donde los cambios acontecen.
Hay un tiempo en donde los estímulos externos determinan mi accionar, que determinan mi avance o mi quedarme quieta. Y en ese tiempo, mientras suceden las cosas, yo puedo tomar decisiones, puedo correr un poquito el río, puedo desviarlo para otro lado, puedo esperar, puedo nadar, puedo saltar. O puedo esperar a un costado hasta que la corriente baje y a mí me permita acceder. Eso es instintivo. Y el tema de los cambios funciona desde ese lugar. Muchas veces los cambios suceden en formas como de espirales. Hay situaciones en la vida de todas las personas que se repiten a lo largo de la vida. Y muchas veces uno dice esa frase, justo a mí que me pasó esto en la infancia, me vuelve a pasar esto una y otra vez en la vida. Esta es la última vez que yo hago esto, o tomo esta decisión, o me relaciono con un tipo de persona así, y al tiempo aparece otra vez a mí, me pasó esto, la próxima vez no lo voy a hacer, y lo repito, ¿no? Esto es algo que a mí me sirve para ver que los cambios también tienen como una secuencia de repetición. Eso lo llamamos patrón, un pattern, en las situaciones de la vida personal, pero las empresas tienen patterns, los países tienen patterns. Entonces, si uno entiende desde la observación del río, a ver, los cambios en uno, los cambios de las empresas y los cambios de los países, y conoce un poco de historia, uno aprende a ver que dentro de las repeticiones, a veces son como escenas donde los personajes, los actores cambian, pero los personajes son los mismos. Hay un tema que es cuándo cambiar y cuándo no cambiar. En realidad, el cambio es permanente y constante, pero a veces pasa por los mismos lugares muchas veces. Muchos de ustedes tienen empresas que son familiares, que vienen de los abuelos, que han fundado una empresa en Argentina, de los bisabuelos, y van sucediendo las generaciones, y hay un momento en donde la experiencia de las viejas generaciones son tomadas y son parte de las acciones de la empresa, porque si yo tomo de mi familia o de la historia de la empresa, aprendizaje, eso es algo muy poderoso para las nuevas generaciones que tienen que tomar decisiones y resolver desde un lugar determinado que muchas veces tiene muchísima responsabilidad, aunque la persona joven, como ustedes, tiene poca experiencia, porque hace pocos años que entró a trabajar. Pero si voy tomando historia y aprendiendo de la historia, probablemente frente a un nuevo circuito de repetición, yo ya sé que esto ya pasó, algo parecido en la historia, y hay experiencia dentro de la empresa. A veces pasan cosas que son totalmente nuevas, que son totalmente inéditas, ¿no? En general, hay algo que se sabe, que es que, bueno, las empresas tienen que cambiar y adaptarse a las nuevas condiciones, pero hay como un tiempo para ese cambio, hay espacio de pensar, de reaccionar, de entender. Lo que pasó hace un tiempito fue un hecho tan radical que aunque todo andaba bien, uno tiene que generar una modificación rápidamente para que todo siga andando bien. Entonces, cambiar cuando las cosas están mal es un concepto que es bastante intuitivo y bastante aceptado. Pero cambiar cuando las cosas están bien es algo que uno no entiende. Eso genera un shock traumático en uno y un estado como de parálisis. Entonces, si yo quedo paralizado u obsesionado de que las cosas estaban bien y no tienen por qué cambiar, o si todas las generaciones lo hicieron así, ¿por qué yo voy a tener que cambiar esto que funcionó a lo largo de 100 años o de 60 años, que es más o menos los tiempos que tienen las empresas en Argentina? Yo no puedo cambiar algo que fue parte del basamento de esta historia, de mi papá, de mi abuelo, de la empresa. No puedo, si no lo cambio, va a haber problemas. Entonces, el líder, pasando un poquitito para el siguiente circuito, tiene que poder tomar una decisión, tuvo que tomar una decisión, hace poco esto ya pasó, en 24 horas, de redimensionar toda la situación, cambiar las cosas que sí funcionaban, tomar decisiones rápidamente y
generar algo para la supervivencia de la empresa. Eso se parece al estado de arousal del que yo hablaba al principio. En el impacto reaccioné desde un estado de alineación de mi capacidad, pude entender que las cosas había que modificarlas, y tuve como una intuición de para dónde había que modificarlas. Entonces, muchas veces eso es innato en las personas, a veces uno puede formarse para eso, pero en general hay gente que tiene capacidad de liderazgo. Entonces muchas veces a mí me piden cursos de liderazgo y yo digo, bueno, es un tema perfeccionar el liderazgo, sí, se puede, pero si hay alguien que no tiene esa capacidad, es muy difícil formar un líder que no tenga capacidad innata de líder. Hay algo para lo que uno tiene la habilidad. Ahora, cada uno tiene una capacidad buenísima para otras cosas. El trabajo más importante que uno tiene es saber para qué le da la esencia de uno y con qué disfruta uno del trabajo. Entonces, dentro de ese disfrute está poder expandir un talento que uno tiene en lo exterior. No todo el mundo tiene por qué disfrutar de ser líder, no algunos sí, otros no disfrutan de eso, y es muy difícil, si alguien nace para ser investigador, que uno lo ponga al frente de una empresa y lidere. Esto es un tema aparte, porque viene de la secuencia de herencias en las empresas familiares. Tal vez no el que está señalado como el que tiene que ser el continuador de la empresa, es el que le va a gustar hacer eso, o tiene verdadera capacidad de hacer eso. En estos momentos de cambio, es el momento en donde el líder de alguna manera ve y muestra quién es. Que tiene la capacidad de manejar sus emociones negativas. No dejar que esas emociones, un líder, ¿no? Un líder que va a poder decir, sí tengo miedo, sí me enoja la situación, pero tengo la capacidad de accionar con esto a un costado. O sea, me puede servir de consejero el miedo, pero el miedo en general no es un buen consejero. Ese miedo viene de viejas historias traumáticas de las empresas y de mi vida. Entonces, poder pensar con claridad implica muchas veces tener manejadas, no disociadas, pero sí bien manejadas, las propias emociones negativas, las propias repeticiones de situaciones traumáticas. Eso me va a dar confianza en que probablemente este cambio que a mí se me ocurra sea el cambio correcto. Si yo tengo confianza, voy a tener claridad para expresarme y bajar esa comunicación a toda la estructura de la empresa, hacia abajo y hacia arriba, porque a veces uno está en el medio de dos pirámides, ¿no? Tengo que convencer a los accionistas, a la gente más vieja de la empresa, en el caso de ustedes que son chiquitos, acerca de que hay que hacer este cambio, hay que hacerlo rápido, y creo que es para allá. Tengo confianza en eso, tengo claridad en cómo lo digo. De la claridad y la confianza voy a pasar a que puedo hablar con una verdad que la gente sabe que es verdad. O sea, hay algo que tiene decir las cosas con claridad y verdad, y es que no hay con qué. Si uno las dice tranquilo, sin emociones negativas, claramente y con confianza, lo más probable es que yo te mire y diga, bueno, aunque no sé si estás diciendo, no entiendo lo que estás diciendo, pero vos estás muy seguro y muy confiado, te sigo. Eso genera que el otro confíe. Y si uno logra esos círculos concéntricos, que la mayor parte de la gente, aunque no entiende lo que está pasando, aunque está paralizada por la situación, aunque sí está paralizado de miedo, confía en la figura del líder, y la visión es clara, y la forma de transmitirlo también, eso se va uniendo en más gente que comparte capacidades desde lo que cada uno y la esencia de cada uno le da. Hay algo de las emociones negativas, sobre todo en las empresas argentinas, que suele ser en contra. A veces el amor y el apego son emociones negativas, podríamos decir, ¿no? Porque si yo estoy como fanáticamente enamorado de algo, es muy posible que yo no lo pueda cambiar. Y eso me va a detener como una piedra en los momentos de crisis y en los momentos de catástrofe.
Entonces, esa cosa de orgullo, apego, esto fue así, y mi abuelo lo hizo así, y funcionó desde generaciones en generaciones, me va a llegar al fracaso. Porque tu abuelo probablemente en tu lugar ya estaría cambiando todo. Eso fue así en esa época y en esa situación, y esto es así en esta época y en esta situación. Ahí te vas a parecer a tu abuelo. Porque él a lo mejor hubiera tomado esa decisión así. Entonces, todas estas emociones negativas de enojo, miedo, etcétera, van a trabar mi capacidad de tomar una decisión correcta en el momento preciso. Yo voy a tener una buena intención, una acción determinada por esa intención y por mi capacidad de alinearme en lo que está pasando, lo que tengo y lo que vendrá. Eso también es un líder, porque tengo que un poco prever, predecir, poder entender para dónde va la tendencia. Y voy a tener la claridad, la confianza de tomar la decisión y la claridad de transmitirla de la manera correcta. La gente sabe cuando uno está verseando. O sea, sobre todo en Argentina, ¿no? Eso genera desconfianza, genera separación, desunión. Es muy argentino esto de no decir con claridad las cosas, tener una intención y después generar otra cosa, decir una cosa y hacer otra. Uno está predispuesto a eso en Argentina. ¿Qué me estará queriendo decir? ¿Qué estará queriendo hacer? ¿Para dónde ir? Me dice esto, pero va a ser para ir para allá. Es típico de las negociaciones en Argentina. Entonces, cuando las personas son confiables, tienen planta y están claras, lo más probable es que la gente se sorprenda y accione en unión. En unión es que vamos en el bote todos para el mismo lado y nadie va a agujerear el bote. Uno puede conmoverse dentro de una situación, porque un líder helado no sirve mucho para nada. O sea, si uno es un témpano de hielo frente a la situación, no sirve nada. Pero no sirve tampoco que esté llorando a mares, abrazada, una situación que estoy perdiendo, que tiene que cambiar, o una persona que tiene un problema. O sea, si yo soy médica y veo a una persona que está llorando porque tiene un problema, lo que menos quiere esa persona es que yo me abrace a ella y lloremos juntas. En ese liderazgo hay una confianza del paciente en mí, que sabe que yo me puedo conmover, que no soy una congeladora cuando a alguien le pasa algo, pero conmovida acciono. Y confía en que mi acción la va a llevar a estar mejor, si no, ni vendría. Esa cosa tan sutil a veces es innata en las personas, y esos son los líderes naturales. Y acá, junto con esto de la arousal que yo decía, de la persona que se tira al río para salvar a otra sin pensar. Porque eso sería el capitán de un ejército, o el capitán del barco, ¿no? Piensa en función a todos, y todos saben que él piensa en función a todos. Y que hay momentos en que uno se corre para salvar a otro, o para ayudar a otro, ¿no? En ese tipo de relaciones es donde uno tiene que trabajar mucho en estos momentos. Si ese cambio se genera en la empresa, se genera en mí, se genera en mis acompañantes, probablemente esa cohesión sea muy fuerte y eso sea un río poderoso que deja los palitos a los costados. Donde el río está, la empresa es la misma, pero el agua cambia porque ahora hay que cambiar y porque ahora tenemos que hacer esto. Y esto ya que era genial, maravilloso, lo tenía en el altar, ahora no me sirve más, lo corremos y encontramos el nuevo sistema. Eso no es frialdad, eso es acción, y acción correcta. Probablemente el efecto de esa acción correcta sea positivo. Y entonces, yo siempre digo, las acciones no se juzgan por la intención, que puede ser maravillosa, la acción puede parecer maravillosa, y el efecto de la acción es malísimo. Las acciones se juzgan por los efectos, no por las acciones o las intenciones. Hay cosas que son para quedarse y hay cosas que son para el momento, pero todo es para quedarse, porque también si uno sube al efecto de la acción, si mi capacidad como líder es cambiar si es necesario, una vez que yo tomé la decisión coyuntural que implicó un cambio que va a durar, por ejemplo, mientras dure la cuarentena,
esa capacidad de cambio va a ser la siguiente y me va a ayudar a prever cómo va a ser la salida de la cuarentena, que es lo que tengo que pensar ahora. O sea, ya pasamos la cuarentena, ahora tengo que ver la post-pandemia, como se usa decir. Tengo que preverlo mucho antes, pero la capacidad de cambio es lo que me salva. No importa la decisión, entre comillas, o sea, importa la decisión si funciona, ¿no? Pero es todo el tiempo voy a tener que estar cambiando, todo el tiempo voy a tener que estar tomando decisiones. Eso también es la impermanencia. O sea, cada situación, cada avance, cada día, probablemente yo tenga estímulos determinados que se unan en mí, en un determinado tipo de patrón, que me genere una acción, que espero que no sea siempre la misma. Porque si yo siempre reacciono igual frente a las situaciones externas, eso no se expande, no crece, no funciona. A veces puedo usar esta herramienta, a veces puedo usar esta herramienta. Yo puedo tener una técnica quirúrgica para acceder a un páncreas. Pero cuando abra la panza del Señor, voy a ver eso y probablemente voy a tener que variar alguna de las cosas. Yo preveo que va a haber situaciones distintas en cada persona y en cada operación. Hay cosas que van a ser parecidas, hay cosas que van a ser completamente distintas. O sea, cada paciente es una cosa nueva, diferente, que me va a implicar acciones distintas. ¿Por qué? Porque hay una unión de varios factores que se juntan para que una situación pase. O sea, yo uso ejemplos médicos, bueno, porque soy médica, pero hay cosas del cuerpo humano que todos tenemos, que son bastante eficientes en automático y que funcionan, pero funcionan en la unión. Yo a veces puedo pensar, en realidad, que me duele el hígado, pero no es el hígado lo que tengo mal, es el corazón lo que tengo mal. O puedo pensar que tengo un problema cardíaco, pero en realidad tengo un problema pulmonar. O sea, la asociación de todo el sistema es lo que me da la solución del problema. Esa es otro tip que es importante. No puedo tener una visión así de un problema sin asociar todas las escenas, todos los patterns. Y dentro de todos los patterns también está el mío. O sea, estoy yo, mi historia, mis emociones, la confianza en mí misma, mi familia, los personajes que funcionan y las cosas que hacen, cómo van a reaccionar, la historia de mi familia, la forma de la empresa, lo que produzco, la forma de producir, el lugar donde estoy, el país donde estoy, el mundo donde estoy. Entonces, si tengo en cuenta todos esos patterns, que algunos van superponiéndose, algunos están más limpios de conflictos que otros, yo voy a poder definir una acción como líder con mucha más claridad. Cuantas más estructuras concéntricas abarque mi capacidad, probablemente mi decisión va a ser mejor. Y voy a poder predecir situaciones. Por eso es muy importante conocer los patterns de uno, los patrones de conducta. Yo cuando hablo de pattern hablo mucho más que la conducta y las emociones negativas. Hablo de mi historia, de la forma de reaccionar de mi historia, de las enseñanzas, de lo aprendido, de la experiencia de vida, de los accidentes, de las muertes, de los traumas, o sea, toda mi vida, mi casa. Entonces, está estructurada de una determinada manera. Cuantos menos conflictos, nudos, trabas tengan mis estructuras, más fácil y más rápido yo me voy a mover dentro de las situaciones de cambio. Por eso es lo que yo tengo que hacer cuando se supone que estoy en paz, ¿no? Hay como un concepto de guerra y paz, o sea, muchas veces se dice, bueno, en la paz, limpio, organizo, practico para cuando haya guerra. Porque en la paz tengo un timing determinado, una acción determinada, una energía determinada, una sensación determinada, que me va a permitir generar una práctica, un muy buen ejercicio, que en el momento en que haya guerra yo no voy a tener tiempo de hacer una práctica. En la guerra eso es. Entonces, en estas metáforas que a veces son bien usadas y a veces no tanto, porque uno puede decir, bueno, la gente dice, bueno, hay guerra para que haya paz, ¿no? Es un poco raro, ¿no? O la paz practico para la próxima guerra, ¿no? Esas son formas de manejo. Pero en las empresas argentinas, uno diría que vivimos en un estado de guerra bastante habitual y permanente. Yo desensibilizo muchos empresarios, ¿no? Historias familiares, y siempre digo, a veces
tener una empresa en Argentina es como vivir en guerra. O sea, las empresas en la Argentina, los empresarios, han pasado situaciones gravísimas. No solo económicas, en todos los sentidos, de quiebras, ataques, suben cosas, bajan cosas, cambian todo. Han pasado situaciones de guerra. O sea, es como que el entrenamiento de un empresario argentino es un entrenamiento de artes marciales, más o menos, ¿no? Las historias de las empresas están llenas de traumas. No de trauma de las personas, más allá de los problemas familiares, de celos, competencias y etcétera. Traumas concretos, ¿no? Pérdidas, explosiones, situaciones realmente de batalla dadas por los empresarios. Esta es la visión de una empresa en Argentina últimamente. Yo tengo unos triangulitos que hago, ¿no? O sea, porque bueno, cada líder se le va a ocurrir la mejor solución, esa es la idea. Si en tanto funcionan centrados en un lugar determinado, usando la experiencia, no como traba, sino como herramienta, probablemente a ustedes, por eso son líderes, se les va a ocurrir acciones, situaciones e ideas que sean necesarias para este tema. Yo me iría un pasito para atrás, y en eso yo los puedo ayudar, más que nada, en dos o tres reflexiones que les podría dejar para pensar, ¿no? Hay como una secuencia que uno hace acerca del trabajo de uno, y es, a veces cuando las personas vienen a preguntarme por un tema de orientación vocacional, yo les pregunto qué te gustaba jugar cuando eras chico. Porque si a uno le gusta jugar a algo y disfruta de eso, probablemente sea la base del mejor trabajo que puede hacer, porque si lo hace disfrutando, probablemente le vaya mejor y le vaya bien. Y si no, aunque no le vaya bien económicamente, va a disfrutar de lo que hace, y eso es un pago muy interesante. Entonces, uno puede decir, jugar, ustedes a lo largo de la historia, ¿no? Jugar, disfrutar, de eso se puede hacer un trabajo, y de eso uno puede hacer un medio de vida, uno puede ganar plata con ese trabajo, que viene del disfrute, que viene del juego. Pero si yo sigo avanzando, tal vez tenga éxito con ese trabajo que yo haga. Y ese éxito me puede llevar a otras cosas, me puede llevar a un reconocimiento, a ser aceptado en mi comunidad y en mi familia, reconocido y aceptado en función a lo que hago, me puede llevar a la fama, al prestigio, a ser célebre. Eso que de alguna manera es un caminito que uno puede hacer, implica algunas cosas buenas y algunas cosas no. Por ejemplo, bueno, si yo tengo éxito en lo que hago, yo puedo estar contento y con eso está suficiente. Si yo tengo fama, puedo ser famosa por cosas malas. O sea, así como uno puede ser famoso por cosas maravillosas, también puede ser famoso por cosas negativas. Pero si el prestigio que yo puedo tener en mi comunidad o en mi familia también es un premio a la situación. Y la aceptación también. Si yo empecé a ser un líder o a tener esto por un tema de autoestima, probablemente la sobrecarga de esa situación para hacer las cosas bien y rápido y ser aceptado, va a ser una carga más que una ayuda. Por eso yo en un determinado momento hablaba de la confianza en mí misma frente a situaciones determinadas. Si yo no tengo un problema de autoestima, voy a relajarme más frente a la toma de decisiones y al efecto de esas decisiones tomadas. Si yo no tengo emociones negativas, probablemente tenga claridad para entender lo que pasa. Las emociones y los patterns me nublan la visión. Yo puedo leer el diario y voy a leer las noticias que tienen que ver con mi historia y con mis patterns de conflicto. No voy a leer las noticias con claridad y tomar una evaluación tranquila. No fría, porque estamos hablando de cosas que una cosa es estar paralizado, una cosa es estar frío, y otra cosa es estar tranquilo, estar confiado y estar centrado. Son formas distintas de liderar una decisión. Entonces, frente a esto que se viene, que probablemente tenga cosas que sean inéditas,
requiere parte de la creatividad de los líderes, porque los líderes algo que tienen es creatividad, encontrar soluciones raras y diferentes en una situación determinada. Pero hay cosas que se repiten. Entonces, si yo recuerdo lo que me enseñó mi abuelita y bajo de generaciones en generaciones, desde que mis abuelos están en la Argentina, desde 1900, hubo repeticiones muy parecidas en Argentina de situaciones así. Yo tengo un dato para empezar a pensar cómo este sistema puede comportarse frente a determinado tipo de estímulos. Pasó, ya pasó, hay muchas cosas que ya pasaron. Esta vez es una modalidad un poco distinta, tiene matices, pero hay cosas que se repiten de una manera muy parecida. Entonces, yo ya sé cómo Argentina salió, por ejemplo, en el 2001 de la crisis. ¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó después? Entonces, puedo tener datos para empezar a pensar, esto más esto más esto, ¿cuál es la dirección del vector? Esos datos, pensados desde la claridad, y no desde mis patrones de miedo, que no me van a dejar ver la realidad tal cual es, no van a funcionar desde las emociones, van a funcionar desde la claridad. Tampoco tengo que funcionar desde el deseo. A mí me dan ganas de que mi empresa sea exitosa, maravillosa y la mejor del mundo. Bueno, tengo ganas, lo que pasa es que con el deseo lo más probable es que me tropiece en el deseo y me termine golpeando en el deseo. Tampoco es un buen dato para generar cambios. Entonces, en cada uno de estos temas uno abre un capítulo, ¿no? Pero creo que si uno pudiera resumir ciertas capacidades, volviendo al principio, en el tema de la Arousal y las catástrofes, la claridad que yo tenga, la verdad y claridad para transmitir, la confianza en mí mismo para que los demás me crean y me sigan, la fuerza para generar el cambio, porque a veces uno tiene que imponerse, y aunque los demás digan, no, estás loca, ¿cómo vas a hacer eso? Y a uno lo crean, pero lo frenen, uno tiene que tener la claridad de decir, mira, vamos para allá, va para allá, vamos juntos, o hacé lo que te digo, por lo menos. Esa es una de las posibilidades. Si no me crees, por lo menos hacé lo que te digo. Después vemos, después conversamos, no es momento de andar discutiendo. O sea, si yo estoy en el medio del barco, y alguno va a tener la mejor idea y va a tener la mejor capacidad de liderazgo. Bueno, vamos, yo te sigo. Eso también, solidaridad en ese sentido y confianza en ese sentido. Yo sé quién sos, o sea, en general, cuando uno está en una empresa, hace años que está junto, compartiendo cosas. Uno se conoce. ¿Te tengo confianza o no te tengo confianza? En función a las acciones que vos hiciste a lo largo de todo este tiempo. Entonces yo también puedo predecir tu forma de accionar, tu forma de pensar o tu forma de tomar decisiones. Yo creo que ustedes tienen que pensar que la situación es muy difícil y que bastante bien que, pese a todo lo que está pasando, ustedes tienen una empresa que funciona en Argentina, pero no lo que está pasando ahora, lo que ha pasado en la Argentina a lo largo de todo este tiempo, ¿no? Son como equilibristas, yo creo, las empresas argentinas que funcionan bien, ¿no? Que funcionan desde... Entonces, son combatientes, o sea, ustedes saben perfectamente, porque todo el tiempo se les cambian las formas de pensar, las formas de accionar, las reglas, y todo el tiempo están acostumbrados a cambiar en función a lo que cambia. Cada 5 minutos en Argentina cambia una regla y una historia. Hoy me levanto de una manera, mañana voy a tener otra historia. Entonces, en general, tienen entrenamiento en tomar decisiones en medio del cambio. Las empresas en Argentina siempre están al borde de una catástrofe, o sea, esa es la sensación que yo tengo también, o sea, y aunque hayamos logrado estabilizarnos, puede que tenga que cambiar esa estabilidad que ya había logrado un ritmo, y bueno, si hay que cambiar el 100% de las cosas, cambiamos el 100% de las cosas. Es una decisión. La decisión la toman los líderes, ¿no? En función a la historia y las referencias. Creo que lo más difícil es cambiar cuando las cosas eran buenas o de generaciones en generaciones se hizo así.
¿no? La respuesta a veces que uno da, bueno, pero en mi familia esto siempre se hizo así. Implica un trabajo en mis emociones, mis afectos y mis creencias, los mandatos familiares, los mandatos de las empresas, porque las empresas, aunque no pertenezcan a una familia, también tienen mandatos. Y tengo que cambiar lo que tengo que cambiar. Y tengo que tener el valor, que también implica valentía, de tomar la decisión y avanzar. Y si sale bastante bien, soy un genio, porque ustedes son todos sobreadaptados en general, con muchas presiones de chicos que eran inteligentes, pero eran chiquitos. Entonces las sobreadaptaciones, bueno, pero vos sos inteligente y vos podés hacerlo, mirá qué inteligente que es, pero siempre hay como una sensación de que tengo que ser más fuerte de lo que me siento, y ustedes deben tener esa sensación en este momento, ¿no? Yo voy a poder, mi historia dice que en general lo logré, pero siempre tengo la sensación de que tengo que subirme arriba de un banquito para tomar las decisiones y hacer las cosas. Y en realidad sí son inteligentes y ahora ya son grandes y tienen capacidades. Yo creo que si uno le saca el miedo y el estrés agudo de que salga bien, de la exigencia de que tiene que salir bien y depende solo de usted y tiene que ser perfecto, es un buen entrenamiento. Hay algo que uno se tiene que plantear y es, ¿para qué hago esto? ¿No? Porque si esto es un estrés constante y sufro todos los días de mi vida y de alguna manera no puedo disfrutar de mi vida, también me tengo que preguntar un poco, ¿qué es esto que está pasando? ¿No? ¿Cómo se vive así en este estrés constante de guerra externa? ¿Por qué esto es así? ¿Para qué esto es así? Y de alguna manera ustedes en la unión, en las cámaras, están tratando, yo creo, de organizarse para que esto se termine de esta forma, porque no es una forma de vida esta, uno disfruta de la vida de esta manera, y de lo que hace, y del trabajo, y de la producción, y de expandir, y de la plenitud de poder hacer lo que a uno le guste, que las cosas le vayan bien. Uno no se tiene que olvidar de este objetivo, porque en tanta guerra uno piensa que la vida es esto. Y la catástrofe puede estar en el pasado, pero el presente es paz, uno tiene que trabajar para la paz, ¿no? Y para vivir bien, para disfrutar de lo que hago. Hay una cosa que tiene que ver con el disfrutar, el jugar y el trabajar, como que son tres aspectos de la misma cosa, que tienen que estar unidos, ¿no? Cuando un argentino va a otro lado rápidamente, con la capacidad de resolver problemas locos, cada 5 minutos, de la manera más creativa con poco, es un enorme entrenamiento, ¿no? Cuando vos decís esto, yo tengo una sensación de que los países repiten patrones, obviamente como las personas, ¿no? Ustedes se deben haber dado cuenta que a lo largo de la vida a ustedes les pasaron las mismas cosas 20 veces, y muy parecidas todas, y ya parecía justo a mí de nuevo, como decía hace un rato, ¿no? Al principio. Uno se tiene también que preguntar de dónde venían las familias fundadoras de las empresas en la Argentina. Había una maestra mía en Estados Unidos decía que los países de inmigración tienen patterns de personas que son muy arriesgadas. O sea, no cualquiera se venía en el 1800, 1900, principio del siglo, a la Argentina, en un barco, sin nada, no hablando el idioma, sin poder tener oficios, sin conocer a nadie, sin tener casa, un lugar para comer, abrigo, como venían los primeros inmigrantes que armaron muchas de las empresas en la Argentina, ¿no? Uno se tiene que preguntar de dónde venían también, y por qué saltaron a ese abismo. Una cosa es que a uno lo atraiga a un país porque le encanta y quiere vivir ahí y tiene un trabajo buenísimo que consiguió y por eso emigra, o cuando tu país te echa y te saca porque hay hambre, porque hay crisis, porque hay guerra. Muchas de las personas que fundaron grandes empresas en Argentina vienen de las guerras y vienen de la valentía y la osadía de aventureros de saltar a otro lado sin nada,
y hacer de cero una empresa enorme, la vida. En realidad venían a hacer la vida. Pues, bueno, pudieron hacer empresas enormes y tenían capacidades, pero venían a hacer una vida en paz. Pero ese pattern de guerra y esa forma de aventurero que les permitió hacer semejante migración, se traslada al pattern también de la Argentina. La Argentina tiene varios tiempos de migración, ¿no? Tiene varios patterns que va repitiendo, pero este es uno. Muchas de estas empresas son hechas por personas que vinieron sin nada, escapándose del hambre. Ese pattern que tiene el fundador de la empresa, o los que hicimos la Argentina, los que hicieron la Argentina en todo ese tiempo, se repite en la Argentina. La Argentina constantemente vive situaciones y repite situaciones de crisis. Uno hasta podría pensarlo así. Con lo cual, si vos sos nieta del fundador de la empresa, tu abuelito debe haber venido a algún lugar determinado con un conocimiento de lo que es la guerra o de lo que es el hambre, ¿no? Y esto se traslada, porque en definitiva está en él, en su patrón psicológico y de vida, y en sus costumbres. Así como se traslada en las decisiones que tomó de lo que hizo, de por qué armó la empresa así, de por qué fabrica lo que fabrica, de por qué hace lo que hace, también se traslada en las creencias de cómo debe uno funcionar, porque viene con la historia de la guerra. Y eso pasa en automático a lo largo de todas las generaciones, sin que uno se dé cuenta cuántas cosas repite, y tiene que ver con las decisiones tomadas, porque vienen de esa historia. Un líder, pues una cosa es hablar de un líder de una empresa en Suiza, por ejemplo, ¿no? Y un líder de una empresa en Argentina, son características bastante distintas, o a veces hay situaciones en donde emergen líderes que uno no tenía idea que existían porque estaban como cubiertos en la base, pero que en un momento determinado tienen características que generan una cosa muy importante y uno los sigue, ¿no? Yo trabajé en cosas más pesadas, bombas, guerras, etcétera, terremotos, ¿no? En un determinado momento, la persona que tiene una capacidad determinada, por ejemplo, el que rema mejor, es el que dirige el barco, no es el más inteligente. Es el que tiene más fuerza, el que tiene capacidad de reacción y el que tiene una habilidad que en situaciones de tranquilidad no es importante, pero en esa situación es el que dirige. Y uno, aunque sea más capaz, más inteligente y piense mucho, lo sigue, porque te vas a dar la vida. Entonces, a mí me parece que los líderes en Argentina tienen un trauma de tener que tomar decisiones intempestivamente, y a veces son decisiones es cierto que hay emergencias, pero en la misma decisión está la emergencia, y se genera de nuevo el mismo patrón de emergencia. O sea, uno repite porque se mete de nuevo en el mismo problema, y vuelve a generar la misma situación, y vuelve a generar la misma solución, que finalmente termina generando el mismo problema. Un ejemplo, yo no tengo mucha capacidad para estas cosas, pero bueno, yo veo las renegociaciones de la deuda. A lo largo de mi vida, yo asistí toda mi vida a renegociaciones de la misma deuda. O sea, me meto en deuda para no entiendo muy bien, ¿viste? Un médico no entiende ese tipo de cosas. Me meto en deuda para renegociar la deuda. Tenemos que esperar renegociar. Siempre estamos al borde del default, siempre estamos al borde de la renegociación. Renegociamos, pero renegociamos para renegociar. Los médicos no entendemos mucho eso. ¿Qué es esto? ¿No? ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces es la repetición del mismo trauma. Yo ya lo leí ayer en el diario esto. Puedo predecir lo que va a pasar también, ¿eh? Eso me sirve. Si tengo buena memoria y tengo buena capacidad asociativa, y esto es tu pregunta, Juanfa, o sea, yo puedo, más o menos, predecir ciertas cosas que van a pasar. Ahora, a mí me gustaría salirme de esa secuencia de repetición, poder vivir en otro pace, en otra paz, en otro estado, para expandirme. Las características de los líderes también tienen que ser la posibilidad de disfrutar de lo que hacen y generar una buena vida a las personas que lidera. Un ambiente de trabajo agradable, un disfrute en el trabajo, produce mucho más que un estrés en el trabajo. La producción tiene que estar adecuada a las necesidades verdaderas. Yo creo que si ustedes van hacia esa tendencia, a otro tipo de liderazgo, a un liderazgo más de paz, de previsibilidad y de expansión, con otros objetivos, me parece que todos vamos a vivir un poco más tranquilos, y ustedes también,
Porque si no, nos vamos a encontrar, yo no sé si estaré acá, pero cuando ustedes tengan 60, si todo sigue así, me van a contar que ya esto que estamos viviendo ahora, ustedes lo vivieron 4 veces más. Como yo para atrás ya lo viví en mi historia de vida por lo menos 4 veces más. O sea, grabamos esta charla y la volvemos a repetir dentro de un tiempo. Nada cambió. Y entonces la idea es aprovechar el cambio para, en esta pregunta de la coyuntura o la estabilidad, ¿no? Que me hicieron más arriba en la conferencia, los cambios de las coyunturas tienen que implicar un aim, una meta en las personas que impliquen a dónde quiero yo llevar mi vida y la empresa, la vida de la empresa, y la vida de la gente que está en la empresa. Entonces, aunque yo tenga que tomar una decisión de coyuntura, eso tiene que tener una meta y una inspiración que implique la vida de las personas para bien. Y mi vida para bien. Porque si me va bien a mí, probablemente le vaya bien a la gente que me rodea. Entonces, aunque tenga que tomar una decisión intempestiva, rápida, determinada, la base de la decisión es que yo más adelante, cuando la guerra termine, quiero que perdure una estructura en mi empresa que permita una buena vida y crecer en paz. Esto tiene que estar todo el tiempo presente, porque si no me transformo en un guerrero que pelea, batalla y se olvidó de que batalla para vivir en paz. Yo creo que este tema de la solidaridad, o sea, si yo puedo hacer una frase que una toda esta charla, hablaría de aprovechar el cambio para en solidaridad tomar las decisiones inteligentes que nos lleve a una vida expansiva y en paz. Y que tengo que hacer lo que tengo que hacer, porque cambiar mandatos y creencias que funcionaron en el 1900 no me van a servir para el 2020. Entonces el cambio puede ser muy distinto y radical, porque ahora es esto, y en el 1900 fue lo que tenía que hacer en el 1900. Entonces, muchas veces a mí, alguien me habla dentro de la psiquiatría de terapias o cosas viejas, ¿no? Digo, pero a ver, ya se inventó la penicilina, hace 50, en el 1950 se inventó la penicilina, no tengo que batallar contra la bacteria si tengo penicilina. Sí, no la penicilina, y bueno, sí, hago paños fríos y calientes, pero ahora tengo penicilina, o sea, tenemos otro problema. Gracias a Dios está esta cosa. No tengo que volver para atrás de cero a usar sistemas viejos. La idea es crecer en expansión desde una raíz sana que implica una vida linda, como proyecto. Y la otra cosa a pensar es, bueno, esto es para otro seminario, la relación entre capacidad de energía, poder y plata. Y si tengo 2 minutos, les dejo una historia que es, claro, la historia sería, un chico que me decía, yo necesito hacer una aplicación para ganar 500 millones de dólares. Te va a ganar mucha plata para que me vaya mejor. Digo, ¿cuánta plata querés ganar? 500 millones de dólares. No, tenía 18. Y entonces, si yo hacía la aplicación y ganaba 500 millones de dólares, mejoraba mi autoestima y no me sentía mal por el bullying que me hacían mis compañeros. Entonces, la verdad que era más barato mejorar la autoestima que ganar 500 millones de dólares, ¿no? O sea, salía muy barato que empezar por el principio. Y si tiene buena autoestima, lo más probable es que le vaya bien y gane plata. Pero partamos de la base y cuál es el objetivo verdadero.